¿Alguna vez has escuchado sobre el amor imposible que se rompió en las sombras de una traición? Este es el caso de Imelda y José Julián, una historia que hasta hoy resuena en los corazones de muchos. Hoy te traemos una narrativa llena de giros inesperados, secretos y dolor. Imelda, una mujer conocida por su fortaleza, decidió abandonar a su pareja José Julián de una manera tan sorprendente que pocos imaginarían. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó detrás de esa decisión que cambió todo? Quédate con nosotros, porque este relato tiene más de lo que imaginas. Imelda y José Julián eran una pareja que, a simple vista, parecía tenerlo todo: amor, éxito y una vida estable. Pero todo lo que brilla no siempre es oro, y lo que parecía ser una relación perfecta pronto se fue desmoronando, sin que el público ni siquiera lo notara. Imelda, nacida en un ambiente lleno de expectativas, siempre buscó algo más que la estabilidad. A lo largo de su vida, se enfrentó a desafíos que forjaron su carácter, pero también alimentaron un vacío interno. Con una personalidad fuerte y decidida, nunca fue del tipo que se quedaba en una zona de confort. Aunque José Julián le ofrecía cariño y apoyo, algo dentro de ella le decía que tenía que seguir adelante, aunque eso significara dar un giro radical a su vida. La situación alcanzó su punto culminante cuando Imelda tomó la decisión de abandonar a José Julián. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de años de conflictos internos y momentos difíciles que vivieron en silencio. En lugar de confrontarlo directamente, Imelda desapareció sin dejar rastros, sin explicación, con una frialdad que dejó a José Julián devastado. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de la ruptura? ¿Fue realmente Imelda la que tomó esa decisión por completo? A lo largo de los años, han surgido teorías sobre lo que realmente ocurrió. Algunos sostienen que la presión social y la falta de apoyo emocional fueron factores determinantes. Otros creen que hubo alguien más, una figura desconocida, que jugó un papel crucial en el final de esta relación. Algunos afirman que José Julián no se dio cuenta de las señales de advertencia, mientras que otros dicen que su propio comportamiento alejó a Imelda. A medida que el tiempo pasó, la figura de Imelda se fue tornando más misteriosa. Aunque la decisión de abandonarlo parecía definitiva, muchos se cuestionaron qué motivó a esta mujer a actuar de una forma tan radical. Imelda era conocida por su capacidad para mantener su vida privada bajo control, pero aquella desaparición dejó muchas más preguntas que respuestas. En sus primeros años con José Julián, la pareja se mostró como una de las más estables dentro de los círculos sociales a los que pertenecían. Los dos se complementaban. Él, un hombre sensible y protector. Ella, una mujer decidida, con un fuerte sentido del deber y una mirada fija en sus metas. Todo parecía encajar, pero la realidad siempre tiene una manera de mostrarse con más aristas de las que imaginamos. Imelda comenzó a sentir que la relación se convertía en una rutina, en una historia escrita sin final abierto. En sus momentos de reflexión, se preguntaba si realmente estaba viviendo la vida que había soñado. José Julián, por su parte, no entendía el malestar que estaba afectando a Imelda. Para él, su mundo seguía siendo el mismo, un mundo donde la estabilidad parecía ser la clave para la felicidad. Pero el tiempo y la distancia comenzaron a crear grietas que ni el amor ni los buenos momentos podían tapar. La llegada de una figura desconocida marcó un punto de inflexión. Esta persona se convirtió en el detonante que Imelda necesitaba para romper con todo. ¿Quién era esta persona? Muchos rumores apuntaron a una figura del pasado de Imelda, alguien con quien había compartido una conexión profunda antes de conocer a José Julián. Otros hablaban de un nuevo amor, un amor que reavivó en ella algo que parecía perdido. Lo que quedó claro es que la aparición de esta persona activó algo dentro de Imelda, algo que la impulsó a dar el paso definitivo, a despojarse de la vida que había construido junto a José Julián, aunque el costo fuera enorme. José Julián, por su parte, fue devastado por la partida de Imelda. Durante mucho tiempo,
intentó comprender qué había salido mal, por qué ella había elegido irse sin explicaciones, sin previo aviso. El dolor de la ausencia se convirtió en una sombra que lo persiguió, y aunque muchos de sus amigos cercanos le dieron palabras de consuelo, pocos entendieron el vacío que le dejó aquella separación inesperada. A medida que pasaron los años, los ecos de la ruptura empezaron a desvanecerse. Imelda, por su parte, siguió adelante con su vida, pero siempre cargando con esa decisión que la marcó. Algunas voces en su entorno sugerían que ella, al final, nunca dejó de amarlo, pero que las circunstancias, los miedos y sus propios deseos de independencia la llevaron a tomar esa drástica determinación. Aunque el paso del tiempo ha desvanecido muchas de las interrogantes sobre la ruptura de Imelda y José Julián, aún persisten ciertos detalles que han quedado grabados en la memoria de aquellos que conocieron su historia. La herida que quedó en el corazón de José Julián fue difícil de sanar, y aunque intentó rehacer su vida, las huellas de esa relación lo acompañaron por mucho tiempo. Muchos se preguntaron si, con el paso de los años, Imelda alguna vez sintió remordimiento por lo que dejó atrás. Sin embargo, aquellos que la conocieron de cerca aseguran que la decisión que tomó en su momento fue lo que necesitaba para alcanzar su paz interior. Mientras tanto, José Julián continuó su vida de una manera más introspectiva. Su proceso de sanación fue largo, pero finalmente encontró consuelo en su familia y amigos cercanos. En los años posteriores, reveló que en ciertos momentos de su vida aún sentía el peso de esa pérdida, la sensación de no haber entendido el porqué, de no haber tenido la oportunidad de cerrar esa página de manera adecuada. Muchos lo vieron como un hombre marcado por el amor que nunca terminó de entender completamente. Por otro lado, Imelda tomó una ruta diferente. Lejos de los reflectores, se dedicó a construir una nueva vida, sin renunciar a lo que en algún momento había sido una mujer fuerte, decidida, pero también profundamente sensible. Su capacidad para reinventarse fue admirable. Se alejó de las comparaciones y las expectativas ajenas, y con el tiempo comenzó a compartir sus vivencias en entrevistas selectas, donde, por primera vez, habló con franqueza sobre la ruptura con José Julián. En sus palabras, dejó claro que nunca fue su intención hacerle daño, sino que fue un acto de necesidad personal, una decisión que la liberó de la carga de una vida que ya no sentía como propia. Uno de los momentos más impactantes de esas entrevistas fue cuando Imelda reveló, con una vulnerabilidad poco común, que a pesar de la aparente frialdad de su partida, el amor por José Julián nunca se fue del todo. Sin embargo, aceptó que, a veces, el amor no es suficiente para retener a una persona en una relación que ya no puede crecer. Es difícil dejar ir a alguien que amas, pero más difícil es quedarte en un lugar donde no puedes ser la persona que estás destinada a ser, confesó, dejando ver las razones que llevaron a su decisión. Tras el paso de los años, Imelda y José Julián siguieron caminos separados, pero sus historias continuaron entrelazadas, aunque de forma indirecta. La gente nunca dejó de murmurar sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. La gente hablaba de la traición, de la partida abrupta de Imelda, y muchos se cuestionaban si, en algún momento, José Julián habría entendido por qué la relación terminó de esa manera. Sin embargo, aquellos que los conocieron en sus mejores momentos aseguran que, a pesar de los conflictos, la relación siempre estuvo llena de momentos de gran amor. Imelda, por su parte, con el paso del tiempo, se dedicó a una vida más privada. Aunque la gente hablaba de ella dejó claro que su prioridad era estar en paz consigo misma. Se apartó de los medios, buscando la tranquilidad que le había sido tan esquiva en su juventud. Durante esos años, se dedicó a viajar, a conocer el mundo y a reconectar con sus raíces. Al principio, las sombras del pasado la perseguían, y la gente seguía preguntándose por qué abandonó a José Julián. Pero con el tiempo, su vida empezó a dar frutos que demostraban que había tomado la decisión correcta para su bienestar.
José Julián, en cambio, encontró un refugio en su música y en sus amigos más cercanos. Aunque a veces la soledad lo invadía, encontraba consuelo en su arte. Sabía que la vida seguía, aunque esa herida nunca desapareció por completo. En sus entrevistas, incluso llegó a compartir que la desaparición de Imelda lo marcó para siempre, pero que la vida lo había enseñado a seguir adelante, a sanar poco a poco. En algún momento, reveló que la tristeza había sido tan grande que casi lo consume, pero que la fortaleza de su carácter lo había llevado a encontrar la serenidad con el tiempo. Años después, se reencontraron en un evento, pero el ambiente entre ellos era de respeto y cierta distancia. Ambos habían cambiado, evolucionado. Ya no había rencor ni reproches. Solo dos personas que habían vivido una historia que marcó sus vidas de manera profunda. En ese reencuentro, José Julián confesó que, si bien la ruptura le dolió mucho, entendió que a veces las decisiones que tomamos no son simplemente para lastimar a otros, sino porque es necesario crecer como individuos. Imelda, con una sonrisa melancólica, le dio las gracias por esas palabras, y sin muchas más palabras, se despidieron nuevamente, cada uno con la conciencia tranquila de que el pasado ya no era algo que pudieran cambiar, pero sí algo de lo que podían aprender. Con el paso de los años, tanto Imelda como José Julián se convirtieron en figuras más distantes para el público, pero su historia seguía siendo un tema recurrente de conversación entre aquellos que los conocieron o que simplemente escucharon hablar de su historia de amor y dolor. Muchos se preguntaban si ese reencuentro, en el que ambos se miraron a los ojos y se comprendieron sin necesidad de palabras, marcó un antes y un después en sus vidas. Aunque la separación fue dura, muchos consideraron que ese fue el cierre que ambos necesitaban. Sin embargo, las cicatrices de la ruptura seguían ahí, aunque más sutiles, como una marca en su historia personal. Los años pasaron, y aunque sus caminos continuaron por senderos diferentes, algo en la vida de Imelda cambió. La búsqueda de su independencia, la necesidad de descubrir su propia identidad más allá de una relación, la llevó a encontrar una nueva forma de vivir. Participó en proyectos que le dieron satisfacción personal, exploró nuevos intereses y, sobre todo, trabajó en sanar las heridas que había llevado por tanto tiempo. En varias entrevistas, comentó que aunque nunca había dejado de pensar en José Julián, el proceso de autoexploración fue lo que le permitió seguir adelante. Al principio, sentía que había tomado la decisión equivocada, pero con el tiempo, comprendió que sin esa ruptura jamás habría alcanzado la libertad y la plenitud que tanto deseaba. José Julián, por su parte, encontró una nueva perspectiva sobre el amor. Después de mucho tiempo de dolor y soledad, se dio cuenta de que lo que realmente le había dolido no era perder a Imelda, sino la pérdida de sí mismo en la relación. En los años siguientes, su música adquirió un tono más profundo, como si las melodías de sus canciones fueran ecos de su propio proceso de sanación. En cada acorde, en cada letra, había un pedazo de su alma, de sus experiencias y aprendizajes. Su arte, que siempre había sido su refugio, se transformó en una catarsis emocional. A través de ella, logró liberar las emociones que había reprimido por tanto tiempo. Ambos, aunque nunca volvieron a estar juntos, encontraron algo que parecía más importante que cualquier relación: el entendimiento y la paz consigo mismos. Imelda descubrió que la verdadera fuerza radica en saber cuándo soltarse, cuándo dejar ir lo que ya no suma a nuestra vida. Y José Julián entendió que, para amar verdaderamente a otro, primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Con el tiempo, tanto Imelda como José Julián continuaron con sus vidas, cada uno llevando las huellas de su relación pasada, pero también con la determinación de seguir adelante. A lo largo de los años, la figura de Imelda se fue desvaneciendo en el imaginario colectivo, mientras que José Julián, a pesar de su dolor, logró transformar su tristeza en algo constructivo. La música se convirtió en su terapia, y las canciones que componía reflejaban no solo su sufrimiento,
sino también su proceso de sanación. En sus conciertos, comenzó a compartir sus historias de amor y desamor, de cómo una vez creyó que lo tenía todo, solo para darse cuenta de que, a veces, la vida nos obliga a soltar lo que más queremos para poder crecer. Su público lo recibió con los brazos abiertos, sintiendo la autenticidad en cada letra y en cada nota. Mientras él subía al escenario, su alma parecía liberarse un poco más, dejando que las melodías hablaran por él, sin necesidad de palabras. Imelda, por su parte, encontró consuelo en una vida tranquila, lejos de las luces del espectáculo. Su regreso al escenario, aunque breve, dejó ver que la mujer que había tomado aquella difícil decisión ya no era la misma. Era una mujer más madura, más consciente de su propio ser, que había aprendido a balancear sus deseos con sus responsabilidades. En entrevistas ocasionales, compartió que la vida no le debía nada y que cada paso que había dado la había llevado a un lugar más sereno. A pesar de las dificultades que enfrentó después de su separación, Imelda descubrió el valor de la libertad y la autonomía. Con los años, ambos comenzaron a ser considerados ejemplos de superación personal. La gente, que al principio los había visto como una pareja rota, empezó a entender que sus caminos, aunque separados, les habían permitido aprender y evolucionar. Imelda se dio cuenta de que su libertad no significaba soledad, sino una forma de estar en paz consigo misma. José Julián, por su parte, entendió que el amor no tiene que ser siempre una cadena y que lo más importante era el respeto hacia uno mismo. Un día, muchos años después de su separación, Imelda y José Julián se volvieron a encontrar, esta vez en un evento conmemorativo donde se reunieron viejos amigos. Al cruzar miradas, ambos supieron que, aunque sus vidas habían cambiado, el respeto y la comprensión seguían intactos. Sin necesidad de hablar, intercambiaron una mirada llena de complicidad, como si todo lo que habían vivido hubiera quedado en el pasado, siendo solo un capítulo más en sus respectivas historias. Ambos sabían que ya no había nada que resolver entre ellos, que la ruptura fue un paso necesario para lo que cada uno había llegado a ser. Con el tiempo, tanto Imelda como José Julián continuaron con sus vidas, cada uno llevando las huellas de su relación pasada, pero también con la determinación de seguir adelante. A lo largo de los años, la figura de Imelda se fue desvaneciendo en el imaginario colectivo, mientras que José Julián, a pesar de su dolor, logró transformar su tristeza en algo constructivo. La música se convirtió en su terapia, y las canciones que componía reflejaban no solo su sufrimiento, sino también su proceso de sanación. En sus conciertos, comenzó a compartir sus historias de amor y desamor, de cómo una vez creyó que lo tenía todo, solo para darse cuenta de que, a veces, la vida nos obliga a soltar lo que más queremos para poder crecer. Su público lo recibió con los brazos abiertos, sintiendo la autenticidad en cada letra y en cada nota. Mientras él subía al escenario, su alma parecía liberarse un poco más, dejando que las melodías hablaran por él, sin necesidad de palabras. Imelda, por su parte, encontró consuelo en una vida tranquila, lejos de las luces del espectáculo. Su regreso al escenario, aunque breve, dejó ver que la mujer que había tomado aquella difícil decisión ya no era la misma. Era una mujer más madura, más consciente de su propio ser, que había aprendido a balancear sus deseos con sus responsabilidades. En entrevistas ocasionales, compartió que la vida no le debía nada y que cada paso que había dado la había llevado a un lugar más sereno. A pesar de las dificultades que enfrentó después de su separación, Imelda descubrió el valor de la libertad y la autonomía. Con los años, ambos comenzaron a ser considerados ejemplos de superación personal. La gente, que al principio los había visto como una pareja rota, empezó a entender que sus caminos, aunque separados, les habían permitido aprender y evolucionar. Imelda se dio cuenta de que su libertad no significaba soledad, sino una forma de estar en paz consigo misma. José Julián, por su parte, entendió que el amor no tiene que ser siempre una cadena,
y que lo más importante era el respeto hacia uno mismo. Un día, muchos años después de su separación, Imelda y José Julián se volvieron a encontrar, esta vez en un evento conmemorativo donde se reunieron viejos amigos. Al cruzar miradas, ambos supieron que, aunque sus vidas habían cambiado, el respeto y la comprensión seguían intactos. Sin necesidad de hablar, intercambiaron una mirada llena de complicidad, como si todo lo que habían vivido hubiera quedado en el pasado, siendo solo un capítulo más en sus respectivas historias. Ambos sabían que ya no había nada que resolver entre ellos, que la ruptura fue un paso necesario para lo que cada uno había llegado a ser. El paso del tiempo, aunque fue un factor clave para la sanación de ambos, también trajo consigo nuevos desafíos. Imelda y José Julián continuaron sus vidas con la conciencia de que la madurez y la reflexión los habían transformado de maneras que nunca habrían imaginado cuando su relación era intensa. Los años les enseñaron que las decisiones que tomaron, por dolorosas que fueran en realidad una inversión en su bienestar y crecimiento personal. Imelda, después de haber cerrado aquel capítulo de su vida, se dedicó a explorar nuevas facetas de sí misma. Decidió sumergirse en el mundo de las artes visuales, algo que siempre le había apasionado, pero que había dejado de lado durante su relación. A través de la pintura, encontró una nueva forma de expresarse, de procesar sus emociones y de reinventarse. En su arte, los colores y las formas no solo representaban paisajes o escenas cotidianas, sino también las emociones más profundas que había experimentado a lo largo de su vida. Su obra se convirtió en un reflejo de su propio viaje interior, un viaje hacia la paz y el autodescubrimiento. Por otro lado, José Julián, aunque continuaba tocando y componiendo, también experimentó un renacer personal. A lo largo de los años, se dio cuenta de que el amor por la música era su refugio más seguro. Sin embargo, lo que antes había sido un escape de su sufrimiento, ahora se convirtió en una forma de conectar con los demás. Sus canciones, cargadas de sentimientos y emociones, llegaron a miles de personas que también se veían reflejadas en su dolor, sus anhelos y sus esperanzas. Al igual que Imelda, José Julián encontró una nueva forma de vida que lo completaba. Una vida centrada en su pasión por la música y el deseo de compartir su alma con su público. Lo que antes había sido un amor que parecía destinado a durar para siempre, se transformó en una lección para ambos. Si bien nunca pudieron recuperar lo que una vez tuvieron, ambos entendieron que las relaciones, por más intensas que sean, no siempre están destinadas a durar. La lección más importante que aprendieron fue la de la impermanencia, la de entender que cada etapa de la vida tiene su tiempo y que, en lugar de aferrarse a algo que ya no sirve, es mejor soltar y abrazar lo nuevo que la vida tiene para ofrecer. A pesar de sus caminos separados, nunca perdieron el respeto mutuo. En diferentes momentos, se cruzaron en eventos, en conciertos o incluso en entrevistas, y siempre había una mirada de complicidad, una de esas miradas que solo dos personas que han vivido lo que ellos vivieron pueden entender. Ese entendimiento mutuo, aunque no verbalizado, fue lo que permitió que ambos siguieran adelante con sus vidas, sin rencor y con la certeza de que su historia formaba parte de un todo más grande. El tiempo fue una herramienta curativa para ambos, pero también trajo consigo una perspectiva más profunda sobre lo que realmente habían compartido. Imelda, mientras continuaba con su carrera artística y su crecimiento personal, empezó a compartir su historia con sus seguidores. En sus entrevistas y en sus exposiciones de arte, la gente comenzó a conocerla no solo como una mujer que había amado profundamente, sino como una persona que había encontrado la fuerza para transformar su dolor en algo bello. Sus palabras, al igual que sus pinturas, tenían la capacidad de tocar el alma de aquellos que las escuchaban. José Julián, por su parte, nunca dejó de ser un referente para aquellos que habían vivido las mismas emociones que él. A través de su música, no solo encontró una forma de sanar, sino también de ayudar a otros a sanar. Su historia fue una inspiración para muchos, un recordatorio de que no importa cuán rotos nos sintamos,
siempre hay espacio para la renovación, para el renacer. En ocasiones, ambos recordaban esos días en que todo parecía perfecto, cuando pensaban que lo único que importaba era estar juntos. Pero con el paso del tiempo, entendieron que la verdadera belleza de su relación no estaba en los momentos ideales, sino en la lección que les dejó. La vida, al igual que el amor, puede tomar giros inesperados, y lo que realmente importa es cómo elegimos responder ante esos cambios.